Hola, bienvenidos. Les traigo el día de hoy un nuevo video para este canal de cortos históricos de Ecuador. Cortos que no tienen nada de cortos, pero valen la pena verlo. El video del día de hoy es muy especial porque este 24 de mayo de 1822 no es una fecha cualquiera para la historia de nuestro país. Hoy los ecuatorianos estamos de aniversario por el bicentenario de la Batalla del Pichincha, un combate que selló el proceso de independencia del Ecuador de España. ¿Por qué digo proceso? Porque nuestra nación no se independizó de la noche a la mañana. Fue un proceso largo que duró 13 años aproximadamente para que el Ecuador consolide su independencia de España y 8 años aproximadamente para independizarnos de la Gran Colombia y constituirnos como una república como tal. En total, 21 años aproximadamente para que nuestra nación emerja. Ahora, como toda historia, siempre hay un inicio, que en este caso es el primer grito de independencia, ocurrido el 10 de agosto de 1809, y a su vez todo comienzo siempre viene acompañado de sus antecedentes. Entre los siglos XVIII y XIX, el sistema colonial y el imperio español estaba entrando en una fase de declive y decadencia, lo cual esto forjó la maduración y solidez de aquellas premisas relacionadas con las nociones de revolución para la liberación de una nación que posteriormente conllevó al colapso del Imperio Español en América. El acontecimiento histórico que abrió este preámbulo de la independencia del Ecuador ocurre con las noticias de la invasión de las tropas francesas a España de las llamadas guerras napoleónicas, suceso que conllevó con la abdicación de Carlos IV y Fernando VII al trono de España en favor de Napoleón Bonaparte, en el suceso conocido como las abdicaciones de Bayona, más lo que mencioné hace segundos y sumado con las fricciones que existía entre criollos y españoles, en donde los criollos no tenían acceso al gran poder y control que reposaba sobre los españoles que administraban los territorios de España en América, lo cual esto fue el cultivo perfecto para el impulso de una insurrección en la ciudad de Quito. El 9 de agosto de 1809, un grupo conformado por nobles criollos se reunieron en la casa de Manuela Cañizares con el objetivo de organizar e instaurar una Junta Suprema de Gobierno, que sería presidida por Juan Pío Montúfar, marqués de Selvalegre, que actuó como presidente de aquella Junta de Gobierno Autónomo. En la mañana del 10 de agosto de 1809, los protagonistas de este acontecimiento histórico de nuestro país sorprendieron a los comandantes españoles que realizaban guardia en el Palacio Real, actual Palacio de Carondelet, en donde Antonio Antes, secretario general de la Junta, entrega a la autoridad de turno, el conde Ruiz de Castilla, un documento que señalaba el cesamiento de sus funciones como presidente de la Real Audiencia de Quito. El 16 de agosto de 1809, los miembros de esta junta, liderada por Juan Pío Montúfar, marqués de Selvalegre, como su presidente, tomó posesión y la administración de la audiencia en la sala capitular de San Agustín. También estuvieron autoridades como el obispo José Cuero y Caicedo, en calidad de vicepresidente, y los doctores Juan de Dios Morales, Manuel Rodríguez de Quiroga y Juan Larrea. Fueron nombrados como secretarios de Estado, Despacho de lo Interior, de Gracia, Justicia y Hacienda. Adicionalmente, esta junta, aparte de dirigir todo lo que conformaba la provincia de Quito, también poseía bajo su control el mandato sobre las provincias de Guayaquil, Cuenca y Pasto. Pero los miembros de esta junta tenían las expectativas que se unieran aquellas provincias a dicha junta de manera voluntaria, algo que al final no ocurrió y peor aún, estas ciudades envían tropas para derrotar esta insurrección. De inmediato las autoridades españolas dispusieron eliminar la rebelión movilizando tropas desde Guayaquil, Popayán y Pasto, con la misión de tomar Quito y acabar con los insurrectos, al ser apresados y condenados los protagonistas del primer grito de independencia
el pueblo de Quito emprendió en acciones para rescatar a los insurgentes encarcelados en el cuartel real, actual Museo de Cera, hechos que terminó en la masacre de los próceres del 2 de agosto de 1810, en la que irrumpieron no solo los pobladores de los centros urbanos de Quito, sino también en las periferias, siendo partícipes todos los grupos sociales. Ahora, sobre esta junta, según ciertos historiadores nacionales, sostienen acorde a los registros históricos recopilados, y a su vez se demuestra que esta Junta Suprema Autónoma tenía como objetivo desconocer a las autoridades españolas de turno que administraban el territorio de la Real Audiencia de Quito, y a la vez esta Junta aún reconocía y juraba lealtad absoluta al soberano Fernando VII. Igualmente, sostenían la conservación de la religión y de la propiedad de la patria. En cambio, otros historiadores sostienen que los actos de la Junta Suprema Autónoma de Quito de defender la monarquía española lo justifican con lo llamado Máscara de Fernando VII, en la cual historiadores fundamentan que estos tipos de juntas que ocurrieron no solo en Ecuador, sino en otros territorios de América bajo dominio español, en donde señalaban la fidelidad al rey de una manera estratégica, cuyo propósito real de estas juntas era lograr una autonomía sin temor a represalias, a través del desconocimiento de las autoridades que gobernaban los territorios coloniales, pero sin desconocer al monarca. Ahora, independientemente de qué postulado apoyes con respecto a este proceso de insurrección e instauración de la respectiva Junta Suprema Autónoma de Quito, hay que tener en claro que este acontecimiento histórico marca un hito importante como el preámbulo del proceso de independencia de Ecuador, independiente de la postura de los protagonistas del 10 de agosto. Debemos resaltarlo como un preámbulo porque este acto de insurrección demostró en su tiempo la fragilidad y vulnerabilidad que presentaban las colonias de España en América, y a la vez, con el paso del tiempo hasta 1820, forja en los ecuatorianos los pensamientos de insurrección y rechazo a la continuidad del dominio de España en América, sumándose a esto la inestabilidad del imperio en los aspectos políticos y sociales, marcando a los ecuatorianos la necesidad de buscar un cambio radical para afrontar la dura realidad que se vivía en aquella época. Entre 1810 a 1812 se produce una segunda Junta de Gobierno de Quito, que fue un tipo de gobierno ejecutivo que, tras el fracaso de la primera Junta Suprema, el coronel e hijo del marqués de Selva Alegre, Carlos de Montúfar, llega a Quito como comisionado regio del Consejo de Regencia español. Motivó la formación de una nueva Junta de Gobierno, en la que Montúfar tuvo una gran influencia. Se denominaría Junta de Gobierno y era un triunvirato formado por Ruiz de Castilla, el obispo de Quito, Cuero y Caicedo, y el propio Carlos de Montúfar. Luego se eligieron representantes para la Junta, tomando en cuenta a los 3 estamentos, como en Francia, para implementarlo en la sociedad: el clero, la nobleza y el pueblo llano. Esto no fue bien visto por las autoridades españolas y por algunos nobles que veían cómo la familia Montúfar alcanzaba un poder cada vez mayor. El 9 de octubre de 1811, la Junta Superior de Gobierno, constituida por el comisionado de la Regencia, Carlos de Montúfar, no tardó en declarar independiente y soberano al Estado de Quito de España. Incluso se redactó y promulgó el 15 de febrero de 1812 la primera constitución de este Estado, que fue llamada Pacto Solemne de Sociedad y Unión entre las provincias que forman el Estado de Quito. En este texto también se aprueba la creación de un Estado independiente formado por 8 provincias que eran Quito,
Guayaquil, Cuenca, Pasto, Quijos, Canelos, Jaén y Maynas. Pero este nuevo estado en su constitución no defendía una monarquía constitucional con respecto a la forma de gobierno, sino la forma de gobierno que implantaba esta constitución es la de un estado soberano que reconoce al rey de España como su señor, en un modelo en gran medida similar al implantado en la Commonwealth británica, integrada por estados independientes que reconocen al monarca como representación simbólica de jefe del Estado, sin ninguna competencia política. Este Estado tendría efímera duración, pues un año después sería aplastado por las tropas neogranadinas, peruanas y guayaquileñas, regresando al poder a manos españolas. Y a partir de este momento empieza el proceso de independencia del Ecuador a entrar en un stand-by por un periodo aproximado de 8 años hasta 1820. El 9 de octubre de 1820 empieza la independencia de Guayaquil, o la Revolución de Octubre, que tenía como objetivo liberar a Guayaquil del dominio español y todos los territorios de la Real Audiencia de Quito, con la finalidad de constituir un nuevo estado independiente. Este proceso revolucionario empieza a gestarse desde el 1 de octubre de 1820. Por la mañana, los próceres José de Villamil y Joly, con José de Antepara, tras visitar la casa de los esposos Morlas, acuerdan efectuar un baile sugerido por la joven Isabel Morlas, con el motivo de celebrar el nombramiento de Villamil como procurador general, donde dicho baile se celebraría en casa del mismo Villamil. Pero en realidad este baile era una manera de distraer la atención para que los patriotas puedan reunirse en secreto y planificar la revolución para declarar la independencia de Guayaquil de la corona española. A la reunión asistieron los próceres José de Antepara y Arenaza, José María de Villamil y Joly, Ana de Garicoa y Yaguno, León de Febres Cordero y Orberto, Francisco de Paula y Lavalle, Diego Novoa y Arteta, Francisco María Claudio Roca y Rodríguez, Vicente Ramón Roca, Luis de Urdaneta Faria, Miguel de Letamendi, Lorenzo de Garaycoa y Manuel J. Fajardo, entre otros próceres. La reunión desde entonces y hasta ahora se la conoce como la fragua de Vulcano, como la denominó José de Antepara, como una forma de analogía al dios romano del fuego y del metal, que hacía y deshacía los yugos y las cadenas. El 3 de octubre de 1820, los patriotas empiezan con la larga búsqueda de un líder para la Revolución de Octubre. Quienes estaban comprometidos con la causa proponen y apoyan de que sea José Joaquín de Olmedo el líder del movimiento independentista. Olmedo niega la propuesta porque considera que la revolución es de todos y debe ser del pueblo guayaquileño, mismos que deben ser los protagonistas de la revolución. También este personaje le resalta que no deben buscar un líder, sino basta con los ideales y sus actos lo que defina el apoyo o no a la causa. A pesar de las recomendaciones de Olmedo, los patriotas empezaron a buscar otras alternativas. Entre ellas estaban el coronel Jacinto de Berajano, don José Carbo y Unzueta y el capitán Rafael de la Cruz Jimena. Todos estos candidatos a líderes de la Revolución de Octubre rechazaron la propuesta y coincidieron con la opinión de Olmedo. Los próximos protagonistas y próceres del 9 de octubre dejaron de buscar un líder y se centraron en liberar a Guayaquil del yugo español. El 8 de octubre de 1820, un púlpito de origen español y de la iglesia de San Francisco, llamado Francisco de Querejazú, denuncia y pone en alerta general a las autoridades españolas sobre el levantamiento. Los españoles sitian la ciudad con sus tropas provenientes de Quito y Lima. En total, 1.150 soldados patrullan Guayaquil por tierra
y 7 lanchas cañoneras tripuladas por 350 efectivos vigilaban la ciudad por mar. A pesar de esto, los patriotas empezaron a partir de la noche del 8 de octubre a ejecutar su plan revolucionario. Ahora, si pensabas que tu plan para salvar el semestre o el año lectivo en un mes y en una materia fue un plan perfecto y muy planificado, eso quiere decir que no conociste el plan de los patriotas para liberar Guayaquil. La revolución del 9 de octubre fue un proceso muy complicado que consistía entre la toma de cuarteles de diferentes batallones, puestos militares y pequeños barcos artilleros, incluso el de convencer a tropas del bando español, en donde algunas de estas se plegaron al proceso de independencia por motivo de que estos no eran bien remunerados por las autoridades españolas. La revolución empezó a las 8 de la noche del 8 de octubre de 1820, con la toma del cuartel español de la Brigada de Artillería, ubicado en la avenida Pichincha y Clemente Ballén, actual Plaza de la Administración, y finalizó a las 4 de la madrugada del 9 de octubre de 1820 con la toma del puesto militar español Batería de las Cruces, puesto que está ubicado en la actual avenida Eloy Alfaro y calle San Martín, en las inmediaciones de la antigua planta de la empresa eléctrica Emelec. Con esto, los patriotas asumieron el control de todos los fuertes españoles de la ciudad. A las 5 de la madrugada del 9 de octubre, los próceres desde el balcón de la casa de José Villamil son recibidos con gritos de júbilo por los guayaquileños, al saber que Guayaquil era libre y soberano. A las 10 de la mañana, José Joaquín de Olmedo junto a los patriotas forman un gobierno provisorio presidido a la cabeza por él y firman junto con el resto de patriotas el Acta de Independencia de Guayaquil. Ahora, como dato curioso, por muchos años se ha sostenido el relato de que este complicado y bien ejecutado proceso de independencia tuvo una sola baja, que fue la del comandante Joaquín Magallar del bando realista. Pero se sabe que desde el año 2016, en realidad este proceso revolucionario tuvo 38 fallecidos durante su desarrollo. Esto según hallazgos investigativos del historiador Melvin Hoyos, mismo que lo comunica al diario El Universo de Guayaquil. Posteriormente a este acontecimiento e inmediatamente tras escuchar el triunfo de la revolución del 9 de octubre de 1820 en Guayaquil, las ciudades de San Borondón el 10 de octubre de 1820, Daule el 11 de octubre de 1820, Baba el 12 de octubre de 1820, Jipijapa el 15 de octubre de 1820, Naranjal también el 15 de octubre de 1820, Portoviejo el 18 de octubre de 1820 y Montecristi el 23 de octubre de 1820. Todas estas ciudades que acabé de mencionar se adhirieron inmediatamente a la causa independentista y proclamaron su libertad del dominio de España. También ciudades de la región sierra como Cuenca el 3 de noviembre de 1820, Latacunga y Riobamba el 11 de noviembre de 1820 y Ambato el 12 de noviembre de 1820, también inspirados por el triunfo independentista de Guayaquil. Estas ciudades también llevaron a cabo sus insurrecciones ante el dominio de España en sus territorios. De estos acontecimientos hablaremos a continuación. Independencia de Cuenca. El 3 de noviembre de 1820, los cuencanos encabezados por Tomás Ordóñez, José Sevilla y el clérigo Juan María Ormaza se enfrentaron decisivamente a las autoridades españolas y proclamaron su libertad. El levantamiento se dio a pretexto de un bando que se llevó a cabo el 3 de noviembre de 1820 en el Parque Central de la ciudad, o Parque Calderón llamado actualmente, en el que el escribano debía dar lectura de un texto legal acompañado de la guarnición militar. Este sería el momento propicio para que los patriotas
asalten y desarmen a esa guarnición y con las armas en la mano proclamen la independencia. Las autoridades españolas sospechaban que algo iba a ocurrir y no pusieron a toda la guarnición en la calle, mantuvieron a la mayor parte del personal militar con sus armas en el cuartel. De todas maneras, los patriotas cumplieron lo planificado. Pero los militares reaccionaron y los patriotas cuencanos tuvieron que replegarse hasta la plaza de San Sebastián. Intentaron tomarse la plaza principal. No lo pudieron por la presencia militar de tropas españolas. Bajaron al barrio del vecino y ahí en la tarde y en la noche hubo mucha tensión entre ambos bandos. Al día siguiente, el 4 de noviembre, las fuerzas estaban indecisas, hasta que llegó desde Chuquipata, actual parroquia rural del cantón Azogues, el cura Francisco Javier Loyola, con un refuerzo popular armado de picas, palos, lanzas, piedras. Esto hace que los militares se rindan. Es ahí cuando se produjo el repliegue de las fuerzas españolas. A partir de esa fecha se funda la República de Cuenca por parte de los cuencanos. Esta efímera república, tras su creación, automáticamente se dedicaron a la organización política y administrativa de la ciudad. También comenzaron a prepararse para sostener con las armas al nuevo estado ante cualquier intento de reconquista del territorio independiente. Esta efímera república duró hasta el 20 de diciembre de 1820, fecha en la que se dio la gran batalla entre patriotas y fuerzas españolas a las órdenes de Aymerich y comandadas por el coronel Francisco González en la localidad de Verdeloma, cerca de Biblián. El ejército de los patriotas, comandados por Vázquez de Novoa, es derrotado. Cuenca vuelve a caer a poder de los españoles. Independencia de Latacunga y Riobamba. Tras la victoria de las fuerzas de la provincia libre de Guayaquil en la batalla de Camino Real contra los realistas, a la par y en dos ciudades diferentes, las ciudades de Latacunga y Riobamba proclaman su emancipación política el 11 de noviembre de 1820. Ambas ciudades, replicando las acciones patrióticas ocurridas en Guayaquil, en Quito en su tiempo y en otras partes de América, decidieron proclamar su anhelo de emancipación del dominio español, logrando hacerlo en la fecha mencionada. En Riobamba, personajes como Don Melchor Guzmán y Agustín Velasco Yunda participaron en la proclamación de una nueva ciudad independiente, en donde posteriormente, en la casa de la familia Donoso, ubicada en la esquina de la Plaza Central, fue escenario de la firma de un acta en la cual Riobamba se declara libre de la influencia y gobierno español y nombra a Juan Bernardo de León como gobernador político y militar. En cambio, en Latacunga, los ciudadanos se organizaron durante los primeros días de noviembre para buscar la emancipación. El movimiento independentista, conformado por marqueses, criollos e indígenas, entre ellos Feliciano Checa, Fernando Sáenz de Viteri, Ramón Páez Iturralde, Pedro León de Verazueta, Calixto Pino Iturralde y Lizardo Ruiz Villacreces tomaron el mando para la batalla. Lizardo Ruiz, junto a Francisco Flor, se dirigieron a Pujilí a reclutar gente y a organizar partidas volantes que interceptaron las comunicaciones realistas en Quito. Fernando Viteri había contratado a su vez a 50 hombres en Pujilí y les había armado con machetes costeados con dinero de su bolsillo, concentrados en la hacienda Tilipulito, que en ese entonces pertenecía al general Manuel Mateu y Herrera, marqués de Maenza. En ese lugar planearon con mucha precisión el ataque al cuartel realista que por el momento estaba ocupado en el convento de Santo Domingo, ubicado en el centro de la ciudad de Latacunga.
Al alba del 11 de noviembre de 1820, los planes se pusieron en marcha. Se acercaron con sigilio al cuartel general de los realistas, pero fueron detectados, comenzando así el intercambio de fuego entre ambos bandos, que duró hasta el atardecer, en la que las últimas fuerzas realistas que pusieron resistencia cayeron y los demás abandonaron las armas e incluso huyeron. Los vencedores recorrieron las calles de la ciudad y las autoridades realistas que quedaban huyeron de esta. Al otro día, es decir, el 12 de noviembre, se organizó la marcha de un pelotón de 50 patriotas, comandados por Lizardo Ruiz y Calixto Pino, con la finalidad de ayudar al movimiento de la vecina ciudad de Ambato. Sin embargo, cuando pasaban por San Miguel de Salcedo, reciben la noticia de que el movimiento insurgente de Ambato se había producido ya y que ya había terminado también con un rotundo éxito. Independencia de Ambato. Tras conocerse el triunfo de las fuerzas patriotas de Riobamba, el triunfo de Luis Urdaneta en la batalla del Camino Real y la victoria de la revolución del 9 de octubre, los ambateños, uniendo fuerzas, se sumaron a la corriente libertadora. En la mañana del 12 de noviembre de 1820, con lo que tenían a su alcance, se armaron y atacaron los cuarteles españoles y vencieron a las fuerzas del coronel Fominaya acantonadas en la plaza central. Tras la victoria de los ambateños, los patriotas Ignacio de Arteta, Joaquín Manuel Vázquez, Antonio Erdoiza, Manuel Pérez de Anda, Fray Joaquín Vázquez, José María Egues, Pedro José Egues, José María Arteta, Manuel Garrido, Diego Belli Valdivieso, Vicente Flor y Tomás Sevilla se reunieron para formar una Junta Suprema de Gobierno interino. Ahora, como datos extras y curiosos, tenemos la independencia de Loja y Esmeraldas. En Loja, el 18 de noviembre de 1820, líderes como Ramón Pinto, José Gabriel Peña, Nicolás García, José Picoita y Manuel Zambrano salieron a las calles para proclamar la libertad. No hubo violencia. Por el contrario, fue un consenso entre artesanos, campesinos y ciudadanos que deseaban ser libres y que motivaron la convocación de una asamblea para la toma de decisión. A pesar del pedido popular de los lojanos para sumarse a la oleada libertaria, esta fue desechada por los gobernantes de ese entonces, lo cual con esto Loja no proclama su independencia de España. Sin embargo, el 20 de noviembre del mismo año también se convocó otra asamblea para tratar sobre el tema de la independencia. Esta asamblea tuvo una menor convocatoria que la anterior y el tema se dejó de topar. A pesar de esto, tiempo después, el acta definitiva de la independencia de Loja fue suscrita el 17 de febrero de 1822. En la plaza central se reunieron los poderes representativos, el pueblo, el cuerpo municipal, la nobleza y el clero. En la asamblea reunida se realizó juramento de la independencia del gobierno español y se reconoció la lealtad a la República de Colombia. El otro dato que les quiero manifestar es que Guayaquil durante el año de 1820 no fue la primera ciudad independiente de España en los territorios que conformaban la conocida Real Audiencia de Quito. Resulta que 2 meses antes de la gesta del 9 de octubre, en el cantón Río Verde de la provincia de Esmeraldas, en la noche del 4 de agosto de 1820, los patriotas de este territorio, liderados por los 3 Eres, quienes eran José Ramón Estupiñán Flores, Ramón Tello, Ramón Yepes, junto con Víctor Manuel Lavalle, Manuel Muriel, Vicente Calderón y José Manuel Mosquera, quienes juntos formaban el Grupo de los 7, irrumpieron en el poblado gritando varias frases como "muera el tirano", "abajo los godos", y detuvieron al teniente gobernador Andrés de Castro, quitándole el bastón de mando y entregándoselo a José Manuel Mosquera. Al día siguiente, el 5 de agosto de 1820, en Río Verde,
los patriotas esmeraldeños proclamaron la independencia. El peor error dentro de esta gesta realizada por los patriotas de Esmeraldas fue darle el poder a José Manuel Mosquera, quien sucumbió ante la codicia de recibir oro y la promesa de ser teniente gobernador a cambio de información. 13 días después de la revuelta, llegaron desde Quito 25 soldados ordenados por el presidente de la Real Audiencia de Quito, Melchor Aymerich, para que apresen a los patriotas, que fueron sometidos a investigaciones y fueron recluidos, lo cual posteriormente los obligó a huir de las autoridades españolas. Cabe recalcar que los procesos de independencia y emancipación de estas ciudades del Ecuador fueron efímeros, ya que al poco tiempo pasaron de nuevo al control del régimen español. Pero este control no iba a ser por mucho tiempo, porque tiempo más tarde todas estas ciudades vuelven a retomar su libertad del dominio español con las victorias del Ejército Libertador comandado por Antonio José de Sucre, que lo veremos más adelante. Ahora, llegados a este punto, les voy a mostrar un gráfico que elaboré y que detalla la evolución del proceso de independencia del Ecuador. Como pueden ver, este proceso se divide en 5 fases. En la fase 1 se ubican los primeros intentos de independencia, que fueron llevados a cabo en Quito. En la fase 2 se ubican las revoluciones exitosas durante 1820 en los territorios de la Real Audiencia de Quito. Tanto como la fase 1 y 2 ya fueron topados en este video. En la fase 3 se ubican las batallas sin apoyo de tropas extranjeras y la reconquista de territorios libres. En la fase 4 se ubican las batallas con apoyo de tropas extranjeras y la consolidación de la independencia de los territorios de la Real Audiencia de Quito de España con la victoria de la batalla de Pichincha. En la fase 5 se ubica la independencia del Ecuador, de la Gran Colombia y el nacimiento de nuestra república. Ahora comencemos con la fase 3, que durante esta fase ocurren 4 batallas libertadoras sin la presencia de ejércitos extranjeros. Los personajes que consiguieron la independencia de Guayaquil, una vez libre la ciudad, el gobierno de Guayaquil decidió, entre otras cosas, la creación de un ejército libertador, cuyos objetivos eran 2 y sumamente importantes. El primero, el de reforzar y asegurar la independencia de la ciudad y su provincia. Y el segundo, llevar la causa emancipadora al resto de la antigua Real Audiencia de Quito, con lo cual se podría eventualmente integrar estos territorios en una sola nación. Por eso, automáticamente el Ejército Libertador de Guayaquil empezó a organizarse para lanzar su ofensiva contra las fuerzas realistas, con el afán de derrotarlos y liberar el resto de ciudades de lo que eran los territorios de la Real Audiencia de Quito. Durante el desarrollo de esta ofensiva, en lo que hoy son los territorios del Ecuador, se libraron 4 batallas, sin la intervención de otros ejércitos extranjeros. Algunas de estas batallas lideradas por las fuerzas de la provincia libre de Guayaquil. Estas son, de manera cronológica, las siguientes. Lo que tenemos que hablar es la batalla del Camino Real. Fue una batalla que tuvo lugar el 9 de noviembre de 1820 entre las fuerzas militares de la provincia libre de Guayaquil contra las tropas realistas. El combate se libró en el sector del Camino Real, cerca de la pequeña población de Bilobam, al sur de la ciudad de Guaranda. El primer batallón en marchar hacia la sierra fue la División Protectora de Quito, que era comandada por Luis Urdaneta y León de Febres Cordero y Alberto, para empezar las campañas por la lucha independentista de todos los pueblos de la Audiencia de Quito. Esta división salió en campaña hacia el interior del noroeste de la sierra ecuatoriana, contando para sufragar los gastos con 16,000 pesos donados por los guayaquileños en una colecta organizada por don Gabriel García Gómez, padre del presidente García Moreno. Conociendo el avance de los patriotas guayaquileños, las autoridades españolas de Quito ordenaron al comandante Fominaya que preparara una fuerza militar para acabar con el movimiento revolucionario. Este se trasladó de inmediato a la ciudad de Guaranda, donde organizó
y dio las últimas instrucciones a sus soldados e inmediatamente, al mando de sus tropas, se desplazó a las cercanías de Vilobam, al sitio llamado Camino Real, donde dispuso y parapetó a sus hombres en espera de la llegada de los patriotas, pues este era el único y obligado paso de acceso a la sierra. Los realistas habían preparado una emboscada que pudo tener consecuencias desastrosas para las fuerzas patriotas, pero gracias a la decidida actuación de la joven Josefina Barba, que conociendo las posiciones realistas, pudo avisar al ejército libertador dónde estaban los enemigos. Con esta información, los patriotas pudieron rodear y situarse en posiciones más ventajosas para la batalla. En esta batalla, y con el grado de subteniente, tuvo su bautizo de fuego el joven Abdón Calderón, y luego de la misma, en homenaje a su valor y heroísmo, fue ascendido al grado de teniente. Como resultado del combate de Camino Real, este se convierte en el primer triunfo patriota, y también este día se consiguió la independencia de la ciudad de Guaranda. La victoria en Camino Real se convirtió en la esperanza de las tropas guayaquileñas de la División Protectora de Quito, en su deseo de avanzar hasta la capital y con ello consolidar la independencia de los territorios de la Real Audiencia de Quito. También, tras estos acontecimientos, la entrada al callejón interandino ya había sido alcanzado y se tendría dos posibles objetivos: ir hacia el sur hasta Cuenca o ir directamente a la capital de la Real Audiencia de Quito. La decisión de ir hacia el norte pudo haber sido la más lógica, pero fue desastrosas las campañas libradas a partir de allí. El segundo combate sobre el que se tiene que hablar es de la batalla de Huachi, que fue un enfrentamiento bélico que se desarrolló el 22 de noviembre de 1820 entre las fuerzas de la provincia libre de Guayaquil y las fuerzas realistas, en el sector de Huachi Grande, a las afueras de Ambato. Al conocerse las intenciones de los patriotas, Aymerich envió un contingente de 5.000 hombres al mando del coronel Francisco González, para que marche directamente al encuentro de las fuerzas patriotas que habían tomado posiciones en las llanuras de Huachi, al sur de Ambato. La batalla fue terrible y sangrienta, y poco faltó para que los 2.000 soldados lograran la victoria sobre un enemigo muy superior en número de hombres y en armas. Además, en medio de la lucha, las malas disposiciones estratégicas y las órdenes confusas sumaron también la consecuente derrota, que con un saldo de cerca de 500 muertos obligó la retirada hacia el sur, dejando la vía libre a las fuerzas realistas para recuperar Cuenca, que ya había proclamado su independencia. A partir de este punto empieza a emerger la necesidad de las tropas de la provincia libre de Guayaquil en buscar otros poderes para consolidar la independencia de todo el territorio de la Real Audiencia de Quito y mantener su propia independencia. El siguiente combate sobre el que se hablará es de la batalla de Verde Loma, que fue un enfrentamiento bélico que ocurrió el 20 de diciembre de 1820 entre las fuerzas patriotas que proclamaron la creación de la República de Cuenca contra las fuerzas realistas que lucharon y derrotaron a las fuerzas de la provincia libre de Guayaquil en Huachi. Esta batalla se desarrolló en el sector de Verde Loma, actual Bibliam, provincia de Cañar. Esta batalla fue una total masacre que concluyó en una derrota desastrosa para las fuerzas cuencanas que luchaban por mantener la independencia de su territorio. Este enfrentamiento trajo la muerte de más de 200 patriotas, y los sobrevivientes a este combate fueron implacablemente perseguidos, prohibidos de regresar a sus tierras e inclusive despojados de sus bienes. Los principales líderes del movimiento independentista cuencano tuvieron que huir y buscar refugio en otras ciudades, pues el vengativo coronel Francisco González, para escarmiento de los patriotas, hizo fusilar a 28 hombres en frente del pueblo cuencano. Tras el triunfo realista en este combate, toda la sierra volvió a estar controlada por los realistas, y si bien la costa se mantuvo independiente. Finalmente tenemos que hablar de la batalla de Tanizawa,
que fue una confrontación armada que tuvo lugar el 3 de enero de 1821, cerca de Guaranda, actual provincia de Bolívar, entre las fuerzas de la provincia libre de Guayaquil contra las fuerzas realistas. Esta fue la última batalla que se libró sin la presencia de fuerzas extranjeras. Tras retomar el control de la sierra, los realistas, las fuerzas de Guayaquil, temerosas de un ataque sobre su ciudad, estos prepararon una escasa fuerza militar compuesta por apenas 200 hombres, 50 de ellos a caballo, la misma que fue puesta bajo el mando del general Toribio Luzuriaga, un general que no traería simpatía para las fuerzas de Guayaquil, que no deseaban que generales extranjeros lideren la liberación de los territorios de la Real Audiencia de Quito. Aún así, este general, junto con las fuerzas que reposaban bajo su mando, marcharon a proteger la ciudad de Babahoyo, punto obligado por el que los realistas debían pasar para poder llegar a Guayaquil. Afortunadamente para los patriotas, los realistas, en vez de atacar y aprovechar la mala situación de las fuerzas independentistas, se replegaron hacia Riobamba, por lo que una fuerza guayaquileña, al mando del comandante José García, deciden marchar hacia el interior de la Sierra Ecuatoriana. Las tropas patriotas establecieron su cuartel general en Guanujo, donde lograron aumentar sus fuerzas a algo más de 600 hombres. De manera sorpresiva, las fuerzas realistas se enteran el 26 de diciembre de 1820 por medio de un cura realista llamado Francisco Javier Benavides y Vargas, que el Comando Central de Guayaquil ordenó la concentración y el repliegue de todas las fuerzas, lo cual, con esta información, el comandante Miguel de la Piedra, jefe de las fuerzas españolas acantonadas en La Tacunga y Guaranda, junto con el cura, preparan una emboscada. La emboscada consistía en que Miguel de la Piedra atacaría a las fuerzas patriotas frontalmente para luego simular una retirada y obligar al comandante José García para que los persiga, consiguiendo su objetivo para luego caer en la emboscada comandada por el cura Benavides. En ese fatal 3 de enero de 1821, los patriotas guayaquileños sufrieron una de las más sangrientas derrotas en las luchas por la independencia. Murieron 410 hombres, 120 cayeron prisioneros, incluyendo el comandante José García, que posteriormente fue fusilado y decapitado. Y a partir de este punto entramos en la cuarta fase del proceso de independencia del Ecuador, en donde las fuerzas realistas consolidan la recuperación de la serranía ecuatoriana y obligan a las fuerzas patriotas a retroceder a Guayaquil. Y en la ciudad de Guayaquil sabían que se requerían de más fuerzas para liberar todo lo que hoy es el territorio ecuatoriano. Por eso José Joaquín de Olmedo solicitó ayuda militar al comandante jefe de la expedición libertadora del Perú, patrocinada por José de San Martín. Igualmente solicitó ayuda a las fuerzas de la Gran Colombia, patrocinadas por Simón Bolívar, para poder defender la ciudad y para liberar la Real Audiencia de Quito. A mediados de noviembre de 1820 llegaron a Guayaquil los coroneles Tomás Guido y Toribio de Luzuriaga, emisarios de San Martín. En febrero de 1821 llegó el general José Mírez como delegado de Bolívar. La misión de todos estos emisarios era conseguir que los territorios de la provincia libre de Guayaquil y el resto de territorio de lo que era la Real Audiencia de Quito bajo control realista, que apelen a la causa de Bolívar o de San Martín. Pero ninguno de estos emisarios consiguió estos objetivos, en vista de que José Joaquín de Olmedo buscaba el apoyo militar para destruir a los realistas sin la necesidad de comprometer los territorios libres y próximos a estarlos de lo que hoy es el Ecuador a quedar bajo merced de incorporación territorial de otro país. Y al observar y comprender las pretensiones de las partes, empieza a rechazarlas, tanto las propuestas de la causa de San Martín como de Bolívar, porque Olmedo tenía un objetivo claro, que era mantener la absoluta independencia de los territorios que estarían integrados por todo lo que era
en su tiempo la Real Audiencia de Quito. Bolívar, al ver el fracaso de Mires, envía a su mejor general, Antonio José de Sucre, a la ciudad de Guayaquil. Este arribó el 6 de mayo de 1821. Llegó a la ciudad con una gran cantidad de armas y municiones. Posteriormente trajo unos 700 soldados. Sucre tenía claras sus instrucciones, que eran asegurar la incorporación de la provincia libre de Guayaquil al proyecto de Bolívar de la Gran Colombia y preparar en conjunción con el Libertador las operaciones que habrían de liberar a Quito. Pero ante la perseverancia de Olmedo, Sucre consiguió sus objetivos a media, a pesar de su habilidad diplomática, porque Guayaquil no se incorporó directamente a su país, sino que solamente se declaró bajo los auspicios y protección de la República de Colombia, y Olmedo confió a Sucre el comando unificado de las tropas. A partir de este punto y en el trayecto de las campañas de Sucre con el fin de liberar los territorios de la Real Audiencia de Quito, empiezan los combates entre las fuerzas de la provincia libre de Guayaquil, conformadas por patriotas provenientes de Guayaquil, Esmeraldas, El Oro, Manabí y Los Ríos, patriotas de otras ciudades del Ecuador como Cuenca, Loja, Guaranda y Quito, en su mayoría voluntarios, junto con los refuerzos del Ejército Gran Colombiano o la División Colombiana, integrados por venezolanos, granadinos, ingleses e irlandeses. Y a estas fuerzas que buscaban garantizar la independencia de lo que hoy es Ecuador, se suman las fuerzas de la División de Argentina y Perú, integrada por argentinos, chilenos, paraguayos, peruanos, incluso algunos provenían de los territorios que pronto se convertiría en la República de Uruguay. Todo este enorme contingente de soldados, proveniente de varios lugares que estaba bajo el mando del mariscal Antonio José de Sucre, libraron batallas contra las fuerzas realistas lideradas por Melchor de Aymerich, quien fue el último presidente de la Real Audiencia de Quito. Antonio José de Sucre lideró 2 campañas militares, de la cual con la segunda campaña se hizo con la victoria sobre los realistas. En su primera campaña se desarrollaron las batallas de Yaguachi o de Cone y la segunda batalla de Huachi. Ahora, el 19 de agosto de 1821 ocurre la batalla de Yaguachi o la batalla de Cone, una acción militar liderada por Antonio José de Sucre contra las tropas realistas lideradas por Francisco González. Sucre, que ya instalado en Guayaquil al mando de un pequeño contingente militar, completó su ejército con los sobrevivientes de la campaña que en un año antes se había iniciado bajo el mando de Flores Cordero y Urdaneta, y de inmediato se preparó para enfrentar a los realistas. En su marcha hacia el interior, Sucre acampó con su ejército en las cercanías de Babahoyo, donde tuvo noticias de que el general Aymerich había preparado un movimiento envolvente, disponiendo que el coronel Francisco González saliera desde Cuenca para que se interponga contra sus fuerzas entre Guayaquil y Babahoyo, a la altura de Yaguachi, mientras que él, viniendo desde Quito, lo enfrentaría en Babahoyo. De esta manera, los patriotas serían atacados por 2 frentes y serían fácilmente liquidados. Al descubrir las intenciones de los realistas, Sucre preparó un plan de guerra y el 19 de agosto envió al general Mires para que enfrente y detenga al ejército español en las estribaciones de la cordillera, pero los realistas habían apresurado tanto su marcha que Mires los halló a poca distancia de Yaguachi en un bosque, cuyo camino estrecho solo permitiría la marcha de 4 hombres de frente. Pero a pesar de aquello, todos los esfuerzos que los realistas hicieron para sostener las embestidas de Mires fueron inútiles, porque las tropas patriotas los obligaron a retroceder lentamente. Finalmente, los realistas no pudieron resistir y fueron derrotados. El coronel González pudo escapar solo con 120 efectivos, dejando en el campo de batalla 400 hombres, entre muertos y heridos, más de 500 prisioneros y una gran cantidad de armamento, municiones
y vituallas de guerra que fueron aprovechadas por el ejército independentista. Entre los patriotas apenas hubo 20 muertos y 25 heridos. Tras aquella victoria y arruinado el plan de emboscada del general Aymerich, ahora Sucre podría hacerle frente a las tropas realistas en el evento conocido como la Segunda Batalla de Huachi. El 12 de septiembre de 1821 ocurre aquella batalla entre tropas independentistas lideradas por Antonio José de Sucre contra las tropas realistas lideradas por Melchor de Aymerich. Tras el triunfo de la batalla de Cone, el general Antonio José de Sucre preparó un nuevo avance hacia la ciudad de Quito, pero Aymerich, que ya conocía sus movimientos, avanzó desde Riobamba para situarse en los campos de Huachi, donde esperó la llegada del ejército patriota. Los realistas, conocedores mejor del terreno en el que se iba a luchar, habían tomado posiciones muy ventajosas. Contaban además con una poderosa fuerza de infantería y una bien entrenada caballería, muy adecuada para el lugar donde se iba a luchar. Los realistas volvieron a aplicar la misma táctica de combate que utilizaron en la batalla de Tanizagua contra las fuerzas de la provincia libre de Guayaquil, en donde el general Mírez cometió la misma imprudencia que realizó el fallecido comandante José García. Los patriotas no pudieron resistir el ataque simultáneo y se vieron obligados a retroceder y a retornar a Guayaquil, con 100 hombres de los 1000 que tenían. Y en total 900 soldados fueron prisioneros, heridos y muertos. El lado realista solo tuvieron 250 entre muertos y heridos de los 1700 que integraban sus fuerzas, dando una victoria a los realistas por el momento. Sucre cambió de estrategia luego de lo ocurrido en Huachi para liberar a Quito. Al poco tiempo reorganizó su ejército e inició nuevamente la marcha hacia el interior, pero esta vez se empezaría su campaña por el sur. Por eso, transportando por mar a su ejército, desde fines de enero de 1822, se trasladó entonces a Machala para iniciar su campaña libertadora. Luego, sus fuerzas pasaron y tomaron Loja, para posteriormente entrar a Cuenca, pues, pese a que la ruta era más larga, Sucre consideró que de esta manera iría protegiéndose las espaldas y arrinconando a los realistas hacia el norte, y podría además reforzar su ejército con tropas enviadas por San Martín, tal cual sucedió en Saraguro, donde el 9 de febrero de 1822 sus fuerzas recibieron el importante respaldo de tropas auxiliares venidas del Perú, al mando del general Andrés de Santa Cruz y de los granaderos a caballos de San Martín, de la Argentina, al mando del comandante Juan Lavalle. Pudo así, el 21 de febrero de 1822, entrar en Cuenca sin luchar, debido a que el comandante español Tolrá, a cargo de la guarnición de esta ciudad, reconociendo la superioridad y decisión de los patriotas, abandonó la ciudad y se replegó hacia Riobamba. 2 meses permaneció Sucre en Cuenca para no cansar a sus tropas. Cumpliendo aquellos objetivos, Sucre marchó hacia el norte en persecución de los realistas, a quienes alcanzó en la llanura de Tapi, cerca de Riobamba. El 21 de abril de 1822, en los campos y en las calles de la ciudad, se libró la batalla de Riobamba entre las fuerzas independentistas dirigida por Antonio José de Sucre, junto con el apoyo de las tropas auxiliares del general Santa Cruz y de los granaderos a caballo de San Martín de la Argentina, al mando del comandante Juan Lavalle. La lucha inició en la actual calle llamada Argentinos y en la plaza de Villa María, y terminó con un feroz enfrentamiento en las llanuras de Tapi. Al caer la tarde, los realistas no pudieron resistir y tuvieron que retirarse desorganizadamente, dejando el campo de batalla. Los patriotas persiguieron durante largo trecho a las tropas realistas, mientras el general Sucre, victorioso, entraba en la ciudad proclamando para siempre su independencia del dominio español. En Quito, en cambio, todo el ejército realista
se había fortificado y estaba dispuesto a defender la ciudad, pero no abandonar sus ventajosas posiciones para salir a combatir a los patriotas en el sur de la capital. Ante tales circunstancias, Sucre decidió pasar con su ejército al norte de Quito, por donde le sería más fácil tomar la ciudad, o por lo menos interrumpir sus comunicaciones con los realistas de Pasto, que todavía esta ciudad no ha podido ser conquistada por Bolívar. La noche del 23 de mayo de 1822, protegiéndose por las sombras, el ejército de Sucre, integrado por 2.971 hombres, empezó a escalar silenciosamente el volcán Pichincha, buscando la mejor ubicación para la batalla que sellaría la independencia del Ecuador de España. Al amanecer del 24 de mayo de 1822 se iniciaron los primeros disparos. La batalla fue sangrienta y feroz, empezando así los enfrentamientos entre las fuerzas patriotas y las fuerzas realistas, bando que estaban conscientes de que su derrota significaría el fin del dominio español en esta parte del continente. El combate se libró en condiciones no previstas por ninguno de los jefes. Los patriotas tenían la ventaja de ocupar posiciones más altas, pero en cambio no estaban preparados para la lucha, por lo cual muchas veces las municiones estaban lejos de los hombres que debían usarlas. Ambos bandos sabían que era un encuentro decisivo y se empeñaron a fondo en la lucha. Sucre, aprovechando las condiciones ventajosas que le ofrecía el terreno donde se combatía, organizó sus fuerzas para que arribaran en oleadas sucesivamente contra las fuerzas realistas. Al caer la tarde, viendo que ya los españoles no podían continuar luchando, Sucre se acercó a la ciudad y por medio de O'Leary intimó la rendición de Eymerich, quien comprendió que ya no podía resistir el empuje de los patriotas. Aceptó la honrosa capitulación que Sucre le ofreció, la que fue convenida y ratificada el 25 de mayo de 1822, estipulándose en ella la entrega de la ciudad y del fuerte del Panecillo, con todo lo demás que existía en el territorio de Quito, incluyendo el de Pasto, gracias a lo cual Bolívar pudo consolidar la independencia de Colombia. Las fuerzas patriotas retuvieron 1.100 prisioneros de tropas y 160 oficiales, y tras la capitulación se hicieron con más de 14 piezas de artillería, 1.700 fusiles y otros elementos del ejército realista. En conjunto murieron en batalla 400 realistas y 200 patriotas, y quedaron heridos 190 realistas y 140 patriotas. Un héroe de esta jornada fue el teniente Agdón Calderón, del batallón Yaguachi, quien a pesar de haber sufrido varias heridas, no abandonó el campo de batalla, lo cual es la razón por la que se recuerda a este personaje, que tiene un peculiar seudónimo puesto por los ecuatorianos de este siglo XXI, que es llamarlo el Terminator ecuatoriano. Pero eso sí, no lo olvidemos, Calderón murió al cabo de 14 días, el 7 de junio de 1822, no en el campo de batalla. Ahora, posterior a esto, Simón Bolívar, al llegar a Quito y enterarse de su hazaña, lo ascendió al grado de capitán. Con la batalla de Pichincha se consolida la independencia del Ecuador del dominio español. Por esta razón, este bicentenario los ecuatorianos recordamos esta larga gesta para definir nuestra independencia. Eso sí, con este proceso no se consolidó el nacimiento de nuestra república, porque una vez que Ecuador fue independiente de España, automáticamente los territorios de la Real Audiencia de Quito pasaron a formar parte de los territorios de la Gran Colombia, convirtiéndose en el distrito sur de este país, proyecto de la visión de Simón Bolívar. Aquí entramos a la última fase, la independencia del Ecuador de la Gran Colombia y el nacimiento de nuestra república. A pesar de todos aquellos intentos de Olmedo por evitar que esta anexión se llevara a cabo, incluso llevando a ciertas dilaciones con Bolívar y Sucre, antes y después de la batalla de Pichincha, Bolívar anexionó las provincias libres de Guayaquil y los territorios de la Real Audiencia de Quito a la Gran Colombia, sin ni siquiera realizar al menos una consulta popular
para decidir el destino del Ecuador. Tras la separación de Venezuela de la Gran Colombia y la caída de los intentos de unidad a este proyecto político de Bolívar, el Departamento del Sur se separa de la Gran Colombia el 13 de mayo de 1830, naciendo así el Estado ecuatoriano que posteriormente, tras convocarse un Congreso Constituyente en Riobamba, en la que se escoge el 11 de septiembre de 1830 a Juan José Flores y José Joaquín de Olmedo como presidente y vicepresidente respectivamente, el 23 de septiembre de 1830, la primera Constitución del Ecuador fue expedida, señalando en su primer artículo lo siguiente. Artículo 1. Los departamentos de La Suay, Guayas y Quito quedan reunidos entre sí, formando un solo cuerpo independiente con el nombre de Estado del Ecuador, naciendo así nuestro país. Y hasta aquí termina nuestro video por el bicentenario de la independencia del Ecuador en este 24 de mayo del 2022. Espero que te haya gustado este video, suscríbete para más y sígueme en mis redes sociales en TikTok, Instagram y YouTube, en la que me encontrarás como Cortos Históricos Ecuador. Cuídate y nos vemos en el próximo video. ¡Viva el Ecuador por su bicentenario!